Hola a todos. No suelo escribir en estos lugares, pero necesitaba desahogarme y ver qué piensan los demás sobre mi situación. Voy a contarles la historia de cómo mi hermano, Aarón, me dejó sin hogar y terminó en la cárcel. Desde que éramos pequeños, siempre tuve una relación complicada con Aarón. Él siempre fue el niño favorito de nuestros padres, el que nunca hacía nada mal a sus ojos. Yo, por otro lado, siempre fui el que recibía las reprimendas. No me malinterpreten, amaba a mi hermano, pero siempre sentí que había una rivalidad no resuelta entre nosotros. Todo empezó hace un par de años cuando nuestros padres fallecieron y nos dejaron la casa familiar en herencia. La casa no era una mansión, pero tenía un valor sentimental inmenso para mí. Había pasado toda mi vida allí y quería mantenerla en la familia. Sin embargo, Aarón tenía otros planes. Él estaba pasando por problemas financieros debido a malas inversiones y una adicción al juego que había intentado ocultar. Aarón me propuso que vendiéramos la casa y dividiéramos el dinero. Yo me negué rotundamente. No quería deshacerme de la casa donde crecimos, donde teníamos tantos recuerdos. Él fingió entender y dejó de insistir, pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Unos meses después, recibí una notificación del banco indicando que la hipoteca de la casa no se había pagado en varios meses. Me quedé atónito. No había ninguna hipoteca sobre la casa, al menos no hasta donde yo sabía. Inmediatamente llamé al banco para aclarar la situación y me dijeron que Aarón había puesto la casa como garantía para un préstamo considerable. Me quedé sin palabras. Confronté a Aarón y, después de varios intentos de esquivar la verdad, finalmente admitió lo que había hecho. Había falsificado mi firma y usado la casa como colateral para un préstamo. En ese momento, sentí una mezcla de ira y tristeza. Mi propio hermano había traicionado mi confianza de la peor manera posible. La situación empeoró rápidamente. El banco comenzó el proceso de ejecución hipotecaria, y me vi forzado a abandonar la casa. No tenía dónde ir, así que me quedé con unos amigos mientras trataba de encontrar una solución. Intenté hablar con Aarón para que él solucionara el problema, pero sus excusas y promesas vacías solo empeoraron mi frustración. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de uno de nuestros vecinos. Me dijeron que habían visto a unas personas sacando muebles y pertenencias de la casa. Corrí al lugar y encontré a Aarón vendiendo nuestras cosas para conseguir dinero rápido. En ese momento, me di cuenta de que no podía confiar más en él. Decidí tomar acciones legales. Sabía que era una decisión difícil, pero no veía otra opción. Contraté a un abogado y denuncié a Aarón por fraude. La noticia de la denuncia sacudió a nuestra familia. Mis tíos y primos me llamaban, algunos apoyándome y otros pidiéndome que reconsiderara, diciendo que Aarón solo necesitaba ayuda y que no debería llevarlo a los tribunales. A pesar de la presión, seguí adelante con la denuncia. El proceso fue largo y doloroso. Aarón intentó varias veces hablar conmigo, pero yo me mantuve firme. No podía perdonar lo que había hecho, no solo porque me dejó sin hogar, sino porque rompió la confianza que había entre nosotros. El día del juicio, la tensión era palpable. Aarón parecía abatido, y aunque una parte de mí se sentía mal por verlo así, no podía olvidar el daño que había causado. Las evidencias eran claras, y el juez no tuvo más opción que condenarlo a prisión. Ver a mi hermano ser llevado esposado fue uno de los momentos más duros de mi vida. Sabía que, a pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Pero también sabía que debía pagar por lo que había hecho. Ahora, Aarón está en la cárcel y ha intentado varias veces pedirme perdón. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debí darle una oportunidad de redimirse antes de llevarlo a los tribunales. Pero cada vez que lo pienso, recuerdo todas las noches que pasé sin hogar, todas las mentiras y traiciones. Esta es mi historia. Ahora, Aarón me pide perdón, pero no sé si puedo dárselo. ¿Ustedes lo habrían perdonado? Continuando con mi historia, después de que Aarón fue sentenciado a prisión, la situación con mi familia se volvió aún más complicada. Algunos de ellos no podían entender por qué había llevado a mi propio hermano a la cárcel. Me llamaban egoísta, decían que la familia siempre debe apoyarse mutuamente, sin importar lo que pase. Sin embargo, para mí, la traición de Aarón había cruzado una línea que no podía ignorar. Los primeros días después del juicio fueron particularmente difíciles. La casa había sido subastada por el banco y todos nuestros recuerdos estaban esparcidos o vendidos.
Me costaba dormir pensando en lo que habíamos perdido y en cómo Aarón había sido capaz de llegar a esos extremos. Mis amigos me ofrecieron apoyo, pero sabía que tenía que encontrar una solución a largo plazo. Decidí enfocarme en mi trabajo y buscar un nuevo lugar donde vivir. Encontré un pequeño departamento en una zona no muy lejana de donde crecimos. Aunque no era lo mismo que la casa familiar, empecé a adaptarme y a tratar de reconstruir mi vida desde cero. Fue en ese periodo cuando Aarón comenzó a mandarme cartas desde la prisión. Al principio, no quería leerlas. Sentía que cualquier cosa que él tuviera que decir no cambiaría lo que había pasado. Sin embargo, una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, decidí abrir una de las cartas. Aarón me suplicaba perdón, decía que estaba arrepentido y que se daba cuenta del daño que había causado. Mencionaba cómo la adicción al juego lo había llevado a tomar decisiones desesperadas y que, desde la cárcel, estaba recibiendo ayuda para tratar su adicción. A pesar de sus palabras, yo seguía sintiendo una enorme cantidad de resentimiento. Sabía que la adicción era una enfermedad, pero también sabía que Aarón había tenido muchas oportunidades de pedir ayuda antes de llegar a ese punto. Decidí no responderle. No estaba listo para perdonarlo. Unos meses después, mi tía Elena, una de las pocas que me había apoyado durante todo el proceso, me llamó para decirme que quería organizar una reunión familiar. Quería que todos habláramos y tratáramos de superar lo que había pasado. Me sentí reacio, pero acepté ir, pensando que quizás sería una oportunidad para aclarar las cosas. La reunión fue tensa desde el principio. Mi primo Javier, que siempre había sido cercano a Aarón, me acusó de ser demasiado severo. Dijo que debería haber hablado con Aarón en lugar de denunciarlo. Le respondí que había tratado de hablar con él, pero que Aarón había cruzado una línea al falsificar mi firma y dejarme sin hogar. Las discusiones se volvieron acaloradas y en un momento dado, me levanté y salí de la casa de mi tía, sintiendo que nada de lo que dijera cambiaría la opinión de algunos familiares. Mientras caminaba por las calles, tratando de calmarme, empecé a cuestionar nuevamente mis decisiones. La vida sin Aarón era diferente, pero también sabía que no podía simplemente olvidar lo que había pasado. Sabía que debía encontrar una manera de seguir adelante, con o sin el perdón de mi hermano. Unas semanas después de la reunión familiar, recibí una llamada inesperada del abogado de Aarón. Me informó que Aarón estaba buscando una reducción de su sentencia por buen comportamiento y quería que yo escribiera una carta apoyando su solicitud. La idea de ayudar a reducir la sentencia de Aarón me dejó confundido. Por un lado, no quería que pasara más tiempo en prisión del necesario, pero por otro lado, no estaba seguro de que mereciera mi ayuda. Decidí tomarme un tiempo para pensar en la solicitud. Mientras reflexionaba, me di cuenta de que, aunque no podía olvidar lo que Aarón había hecho, quizás ayudarlo a reducir su sentencia podría ser un paso hacia la curación. Finalmente, decidí escribir la carta. En ella, mencioné que, aunque aún estaba dolido por sus acciones, creía que merecía una oportunidad para demostrar que había cambiado. Aarón fue liberado unos meses después, y aunque nuestra relación no se arregló de inmediato, al menos había un inicio de comunicación. Él siguió con su tratamiento para la adicción y encontró un trabajo a través de un programa de reintegración para exconvictos. Lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación, aunque la confianza tardaría en volver. Esta experiencia me enseñó mucho sobre el perdón y las segundas oportunidades. No estoy seguro de si alguna vez podré perdonar completamente a Aarón, pero estoy dispuesto a intentar reconstruir nuestra relación, paso a paso. Después de la liberación de Aarón, las cosas no fueron fáciles para ninguno de los dos. Aunque habíamos comenzado a comunicarnos nuevamente, la desconfianza y el resentimiento seguían presentes. Aarón, por su parte, estaba haciendo un esfuerzo genuino por cambiar y demostraba su arrepentimiento al asistir a sus reuniones de terapia y trabajar arduamente en su nuevo empleo. A pesar de estos intentos, mi vida continuaba siendo un desafío. Había perdido mi hogar y aún lidiaba con la inestabilidad emocional que esto había causado. Mis amigos seguían siendo un gran apoyo, pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de enfrentar y superar lo ocurrido para poder seguir adelante. Un día, Aarón me llamó y me pidió encontrarnos en una cafetería cercana. Acepté con cierto escepticismo, pero sentí que debía darle la oportunidad de hablar. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa, luciendo nervioso y con aspecto más delgado. Nos saludamos de manera cortante y nos sentamos. Aarón empezó agradeciéndome por la carta que escribí para su reducción de sentencia. Dijo que sin mi apoyo, probablemente aún estaría en prisión. Luego,
con voz temblorosa, comenzó a hablar sobre cómo su adicción había destruido su vida y las vidas de aquellos que lo rodeaban. Me explicó que había tocado fondo y que ahora entendía el dolor que me había causado. Me contó sobre las sesiones de terapia y el grupo de apoyo al que asistía regularmente. También mencionó que había empezado a ahorrar dinero para intentar compensarme por parte de lo que había perdido. Aunque sus palabras eran sinceras, yo aún sentía una barrera entre nosotros. Mientras hablábamos, la conversación se desvió hacia nuestra infancia y los recuerdos compartidos en la casa que habíamos perdido. Me di cuenta de que, a pesar de todo, esos recuerdos aún nos unían. Aarón me pidió una segunda oportunidad para demostrar que había cambiado y que quería enmendar sus errores. Decidí que merecía una oportunidad. No porque lo hubiera perdonado completamente, sino porque también necesitaba liberarme del peso del resentimiento. Comenzamos a vernos más a menudo, aunque siempre con cautela. Aarón continuó con su terapia y su trabajo, y yo comencé a enfocarme en reconstruir mi propia vida. Unos meses después, Aarón me sorprendió con una propuesta. Había encontrado una pequeña casa en las afueras de la ciudad, y aunque no era la casa familiar, era un lugar donde podríamos empezar de nuevo. Me dijo que había estado ahorrando para el pago inicial y que quería que la compráramos juntos. Al principio, dudé. La idea de confiar en Aarón nuevamente con algo tan importante me hacía sentir inseguro. Sin embargo, su compromiso constante y su evidente cambio me hicieron reconsiderar. Finalmente, acepté. Compramos la casa juntos y comenzamos a renovarla. Fue un proceso que nos ayudó a sanar y a trabajar en nuestra relación. Cada día, al ver los avances en la casa, sentía que también estábamos reconstruyendo nuestra relación, ladrillo a ladrillo. No todo fue perfecto. Tuvimos nuestras discusiones y momentos de duda, pero con el tiempo, aprendimos a comunicarnos mejor y a apoyarnos mutuamente. Aarón continuó con su recuperación y su trabajo, y yo comencé a sentir que, aunque el perdón completo aún estaba lejos, estábamos en el camino correcto. La reacción de nuestra familia fue variada. Algunos seguían sin entender por qué había decidido darle otra oportunidad, mientras que otros estaban contentos de vernos trabajar juntos. Lo más importante para mí era que estaba comenzando a sentirme en paz con mi decisión. Una noche, mientras trabajábamos en la casa, Aarón me dijo que quería hacer una confesión. Me explicó que había algo que no me había contado. Resulta que, antes de ser arrestado, había estado en contacto con unos prestamistas peligrosos que lo habían estado acosando por el dinero que debía. Por eso, había estado tan desesperado por conseguir dinero rápido, y por eso había vendido nuestras pertenencias. Aunque escuchar esto fue un golpe duro, también me ayudó a entender mejor su desesperación. Sabía que había tomado malas decisiones, pero también sabía que estaba tratando de enmendar sus errores. Le dije que aunque no podía olvidar lo que había pasado, apreciaba su honestidad y que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Con el tiempo, la casa se convirtió en nuestro refugio. No era solo un lugar físico, sino un símbolo de nuestra relación en proceso de reconstrucción. Cada vez que pintábamos una pared o reparábamos una habitación, sentía que estábamos también sanando las heridas del pasado. Hoy, Aarón sigue luchando con su adicción, pero lo hace de manera honesta y abierta. Yo, por mi parte, he aprendido a dejar ir parte del resentimiento y a valorar las segundas oportunidades. Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero estamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Con el tiempo, Aarón y yo seguimos trabajando en la casa y en nuestra relación. Había momentos difíciles, pero también momentos de esperanza. Un día, mientras estábamos pintando la sala, recibí una llamada inesperada de nuestro primo Javier. Me dijo que nuestra abuela estaba enferma y que la familia estaba organizando una reunión para visitarla. Sabía que ver a la familia nuevamente sería complicado, especialmente después de todo lo que había pasado, pero también sentí que era importante ir. Aarón y yo discutimos sobre la visita y decidimos que ambos asistiríamos. La última vez que vimos a muchos de nuestros familiares fue durante el juicio, y sabía que habría tensión. Sin embargo, también entendía la importancia de mostrarles que estábamos tratando de sanar. El día de la reunión, llegamos a la casa de nuestra abuela y fuimos recibidos con miradas de sorpresa y desaprobación por algunos. Sin embargo, nuestra abuela nos abrazó con fuerza, feliz de vernos juntos. A lo largo de la tarde, hubo momentos incómodos, pero también conversaciones que ayudaron a aclarar malentendidos. Durante la comida, nuestra tía Elena se acercó y me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado la situación.
Dijo que sabía que había sido difícil, pero que veía el esfuerzo que Aarón y yo estábamos haciendo para reconciliarnos. Eso me dio una sensación de alivio y validación. Después de la reunión, Aarón y yo continuamos trabajando en nuestra relación. Decidimos que necesitábamos un cambio de escenario y comenzamos a planear un pequeño viaje para alejarnos de todo y recargar energías. Encontramos una cabaña en la montaña que parecía perfecta para una escapada. Empacamos nuestras cosas y partimos hacia nuestro pequeño refugio. El viaje fue una oportunidad para desconectarnos del mundo y reconectarnos entre nosotros. Pasamos los días explorando los alrededores, haciendo senderismo y cocinando juntos. Las noches las pasábamos hablando junto a la chimenea, recordando los buenos momentos y hablando sobre nuestros planes para el futuro. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, Aarón me dijo que había decidido hacer una donación a una organización que ayuda a personas con adicciones. Me explicó que quería ayudar a otros que estaban en la misma situación en la que él había estado y que era su forma de dar algo a cambio. Me conmovió su gesto y le dije que estaba orgulloso de él. Cuando regresamos de nuestro viaje, nos sentimos más conectados y decididos a seguir adelante. La casa estaba casi terminada y comenzamos a pensar en la posibilidad de abrir un pequeño negocio juntos. Aarón había aprendido carpintería mientras estaba en prisión y yo siempre había tenido una inclinación por la decoración de interiores. Decidimos que podíamos combinar nuestras habilidades y abrir una tienda de muebles hechos a mano. El negocio empezó de manera lenta, pero con el tiempo comenzamos a ganar clientes fieles. La tienda no solo nos proporcionaba un ingreso, sino que también nos daba una razón para seguir trabajando juntos y construyendo algo positivo. Sentía que cada mueble que hacíamos era un símbolo de nuestra relación en proceso de reconstrucción. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que la sombra del pasado se cernía sobre nosotros. Algunas noches, los recuerdos de la traición y el juicio volvían a mi mente y me costaba dormir. Pero en esos momentos, trataba de recordar cuánto habíamos avanzado y el esfuerzo que Aarón estaba poniendo para cambiar. Un día, mientras estaba en la tienda, recibí una visita inesperada. Era uno de los prestamistas con los que Aarón había tenido problemas. Mi corazón se aceleró al verlo, pero él me aseguró que no venía a causar problemas. Dijo que había oído sobre la transformación de Aarón y quería disculparse por su propio papel en la situación. Aunque no confiaba completamente en sus palabras, aprecié el gesto. Ese encuentro me hizo darme cuenta de que todos tenemos la capacidad de cambiar y buscar redención. No era solo Aarón quien estaba tratando de enmendar sus errores, sino que también yo estaba aprendiendo a perdonar y a seguir adelante. La vida nos había golpeado duro, pero estábamos demostrando que podíamos levantarnos y construir algo nuevo. Finalmente, la tienda comenzó a prosperar y nos sentimos más estables económicamente. Aarón continuó asistiendo a sus reuniones de apoyo y yo seguí trabajando en mantener nuestra relación fuerte. Sabía que nunca olvidaríamos lo que había pasado, pero también sabía que estábamos construyendo un futuro juntos. Ahora, cada vez que veo nuestra casa y la tienda que hemos creado, siento una mezcla de orgullo y esperanza. No fue un camino fácil, pero valió la pena. Aprendí que el perdón no es solo para la persona que lo recibe, sino también para quien lo otorga. Perdonar a Aarón me permitió liberarme del peso del resentimiento y abrirme a la posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que continuamos avanzando, sé que habrá desafíos, pero también sé que los enfrentaremos juntos. Nuestra historia no es perfecta, pero es nuestra, y eso es lo que la hace especial.